Bienvenido para este nuevo video. El próximo tema es Déjate lavar. Mi nombre es Gabriela Necran, tengo el canal en YouTube, puedes suscribirte y también me puedes contactar por WhatsApp, escribir si necesitas una oración o si tienes una pregunta. Como decía al comienzo, el tema es Déjate lavar. ¿Cómo es si entras en un restaurante? Es muy hermoso, bello, la atmósfera está bueno y estás pidiendo un plato que te gusta, tu favorito, es lo mejor que podrías pedir. Y cuando viene la comida y te sirven y lo miras por abajo en la mesa y lo ves que el plato es muy sucio y encima de eso pusieron la comida mejor. Entonces ahí en ese momento, ¿qué vas a pensar? ¿Vas a pensar en la comida favorita o vas a pensar en lo que está sucio? Entonces si el plato está sucio, ya no quieres comer, aun cuando es tu comida favorita, pero ya no quieres comer esa comida, porque está en contra de tu sabor, está en contra de tu gusto. ¿Y qué vas a pedir? Vas a pedir lo primero, lava limpio tus platos antes de darme la comida. Eso es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Todos vivían una vida mala, una vida sucia, una vida en pecados, cada uno como lo quería. No tenían el líder, no tenían la dirección como pueblo de Dios. Entonces Dios decía, lo miraba y decía, no puedo ver eso, no puedo ver que mi pueblo es tan destruido en todo. Entonces Él lo llamó y le decía, yo quiero limpiarles, yo quiero purificar sus almas, yo quiero purificar sus cuerpos y yo quiero cambiar su corazón duro en un corazón nuevo, en un corazón que está limpio. Eso puedes leer en Ezequiel 36, 25 por adelante. Todo el capítulo tiene la historia, pero en estos versículos está escrito que Dios limpió los corazones, Dios cambió los corazones y limpió su pueblo, limpió todo lo que estaba alrededor. Entonces Dios en primer lugar quiere limpiarnos. ¿Y cómo es con nuestra vida? Mi vida tiene un pasado, tu vida tiene un pasado. Ya viviste, puede ser muchas cosas malas, muchas cosas buenas, y Dios te llama para recibir su amor. Pero si estamos sucios, nuestro cuerpo, nuestra vida está sucio, entonces Él no quiere. No podemos recibir su amor, no podemos, es en contra de su gusto, podríamos decir, como para nosotros el plato sucio nos hace en contra de nuestro sabor la comida. Entonces necesitamos pedir del restaurante un limpio plato, pero también con nueva comida, porque no vas a querer tener un limpio plato, pero con la misma comida, porque ya estaba ensuciado. Y así funciona. Nosotros necesitamos entrar en la presencia de Dios, dejar nuestra vida delante de Dios, dejar limpiarnos con todo nuestro corazón, entregarle nuestro corazón. Y ahí está en los versículos escritos, Dios no solo dejó un corazón nuevo, sino sopló un nuevo espíritu. Jesús pagó nuestros pecados. A través de Jesús, Dios nos limpia de todo nuestro ser y el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Tú puedes pedir a Dios, yo quiero un nuevo corazón, yo quiero un nuevo soplo de su Espíritu, del Espíritu Santo que nos guía. Y yo quiero invitarte que ores junto conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, tu bondad, por todo lo que tú has hecho para mí. Yo pongo mi vida, mi corazón adelante de ti. Yo pido perdón por todo lo que he vivido.
Yo pido perdón de todo lo que mi corazón está manchado, está sucio. Yo lo entrego en tus manos. Limpia mi vida, limpia mi corazón. En el nombre de Jesús, yo recibo el perdón. Yo recibo el nuevo corazón de Dios. Yo recibo igual el Espíritu Santo en mi vida para que me guíe, para que yo pueda vivir una vida limpia, una vida purificada de tu amor, para que yo pueda recibir tu amor en todas las áreas de mi vida. Yo te entrego por completo. En el nombre de Jesús, amén. Y tú que me estás escuchando, yo quiero preguntarte, ¿estás entregando todo tu corazón o solamente algunas partes? Porque lavar un plato solamente por mitad no sirve. Entonces yo quiero animarte, entrega tu corazón por completo en las manos de Dios. Él te dará un nuevo corazón con un nuevo espíritu. Que Dios te bendiga y te guía a través del Espíritu Santo para vivir una vida limpia y purificada para Dios.